Clémence Witt es abogada penalista, ha representado a las partes civiles hispanohablantes, víctimas chilenas y españolas en el caso del Bataclan. Hoy, que nos concentramos especialmente en el tema por el 10º aniversario de los atentados que cambiaron a Francia para siempre, conversaremos con ella para entender en qué va la búsqueda de justicia y cómo la sienten las víctimas con las que ha trabajado muy de cerca. Clémence, muy buenos días, bienvenida a France 24. Buenos días, muchas gracias. Ya es una década desde aquel hecho canónico y violento y ¿se ha servido justicia para las víctimas que representa? Sí, la sensación que todos los habitantes de París hoy tienen, creo, es que a la vez parecen muy lejanos en el tiempo los atentados y a la vez tenemos la impresión de que justo sucedieron. Es muy raro porque 10 años es una década, es muchísimo tiempo y yo hablé con mis clientes esta mañana que están en París para atender a la ceremonia de hoy, a la ceremonia de esta noche en París, y parece que fue ayer y hace 1000 años. En términos de justicia, hubo un juicio penal de 9 meses en París que se terminó en 2022, que permitió reconocer a las víctimas la calidad de parte civil en el procedimiento y también han podido tener una indemnización del perjuicio inmenso que tuvieron después de estos atentados. Concretamente, Clémence, ¿se ha prestado suficiente atención a las víctimas extranjeras de aquel 13 de noviembre? En Francia tenemos un sistema judicial muy protector para las víctimas. Actualmente es uno de los más protectores del mundo, porque una víctima tiene derecho, una vez que está identificada como víctima, lo único es que a lo mejor, en el único aspecto en el cual a lo mejor Francia ha podido fallar en un primer momento fue para el acceso a la justicia. Por ejemplo, los clientes que representamos nosotros, que son las víctimas españolas y chilenas, las víctimas españolas habían sido identificadas desde el día 1, pero las víctimas chilenas no, habían sido identificados, pero el correo de la justicia francesa hacia ella, que tenía que pasar por nuestro consulado de Francia en Chile, no le había llegado el mensaje. Entonces esta familia ha llegado a juicio un día antes del juicio, o sea, 7 años después de los atentados, sin saber si tenía derecho. Pero después, felizmente, lo representamos. Una vez que una víctima está identificada y que le llega un documento para que se pueda presentar como parte civil, tiene un montón de derechos. Tiene asistencia judicial gratis, tiene asistencia psicológica, tiene la posibilidad de venir a su juicio, puede consultar el expediente y tiene un mecanismo también de reparación. Entonces, lo único es que hay que pertenecer a este grupo de víctimas identificadas, pero una vez que estás dentro, estás ultra protegida. A propósito de esto que usted menciona, ¿cuáles son o siguen siendo hoy los pedidos de reparación? Hoy es un día muy importante en París porque justo se inaugura un jardín museo a cielo abierto que está a 2 pasos de donde estamos ahora, que yo estoy en la Corte Criminal. A 2 pasos entre Notre-Dame y Châtelet hay un lugar de memoria, un memorial que ha sido construido, que es muy lindo, que contiene todos los nombres de las víctimas, que son víctimas, bueno, hablamos siempre de Bataclan, obviamente el más gran número de muertos y de personas estaban en el Bataclan, pero también en las víctimas que se encontraban en las terrazas del barrio 11 y también las víctimas del Stade de France. Siempre olvidamos que los atentados han empezado esta noche en el Stade de France. Entonces, este lugar memorial, este jardín en el centro de París, aparte de ser precioso, es un lugar muy potente porque es una mezcla de piedras, podría parecer un poquito un cementerio, pero también con muchos árboles y mucha vegetación. Entonces es un lugar muy, muy tranquilo, como un lugar de paz. Y hoy se inaugura esta noche en una ceremonia con nuestro presidente y con muchísimas de las víctimas, que no eran obviamente solamente francesas, sino del mundo entero. Y va a haber un evento artístico con música muy similar a la que había
en el Bataclan esta noche. Entonces yo creo que para las víctimas hoy es un día extremadamente importante. Clemence, en 2021 usted dijo que un juicio no daría todas las respuestas y quisiera volver a esa afirmación porque, por ejemplo, la madre de Juan Alberto González Garrido, el único español entre las víctimas, seguirá preguntándose si su hijo sufrió. ¿Cómo es entonces este tránsito por este proceso que seguramente nunca va a terminar? Sí, eso es la verdad. O sea, la justicia no puede aportar, desafortunadamente, pero ninguna justicia del mundo puede aportar todas las respuestas. O sea, para una víctima de atentados, que sea lo que llamamos una víctima directa, o una víctima indirecta, como María Cristina Garrido, la madre de Juan, que justamente está en París hoy, hay preguntas que nunca tendrán respuestas. Es horrible, pero igual si hemos pedido una investigación adicional para tal víctima, para saber exactamente en qué circunstancia, por ejemplo, falleció, muchas veces los expertos no tienen la respuesta y dicen que hay varias hipótesis, que lo más probable es que esta persona no sufrió, pero no estábamos aquí. Entonces, eso es la frustración de todas las víctimas, de todos los juicios criminales. Es que la justicia de los hombres no llega a posteriori, llega después de los hechos. Y por ejemplo, en el Bataclan, tantas personas fallecieron y muchos de los rehenes de los terroristas estuvieron escondidos durante una gran parte de estas terribles horas. Entonces, y los terroristas murieron también. Entonces, hay momentos de estos atentados de los cuales no hay memoria viva, entonces es ultra difícil para una víctima confrontarse a esta realidad de papel. Lo único que les puedo decir es que hubo una decisión de culpabilidad para los acusados con penas importantes, incluso para Salah Abdeslam la pena máxima. El juicio aportó respuestas, pero no todas. Lo único, yo creo, que se destaca de este juicio en especial es la comunidad de víctimas que permitió. Y no sé si les preguntaron eso a María Cristina, pero eso fue increíble. O sea, es que este juicio, que ocurrió 7 años después de los hechos, con muchas víctimas francesas, que entonces tenían también su vida afuera de la corte, pero también muchas víctimas extranjeras, las españolas, las chilenas, los alemanes, los ingleses, y esta gente que no tenía familiares en París. Entonces, fue uno de los alcances de este juicio fue crear esta comunidad de víctimas. Es que a lo largo del procedimiento y de estos 9 meses con audiencias diarias, estas familias se acercaron entre sí y al final yo creo que esos son lazos que permanecen para toda la vida, y yo creo que esta comunidad de víctimas que permite una audiencia en forma muy natural, porque durante 9 meses estás sentada al lado de otra madre que ha perdido a su hijo. Yo creo que eso es un apoyo para siempre, y yo creo que eso fue la especialidad, la particularidad de este juicio de 9 meses en París para los atentados de noviembre de 2015. Quisiera que siguiéramos también dejando un poco de lado el tema legal. Yo sé que usted es abogada, pero seguramente nos puede hablar de algo que ha visto de manera muy cruda, y es cómo ha sido más bien el manejo del estrés postraumático de sus defendidos y de los sobrevivientes en general, ¿no? Está este fenómeno doloroso de la culpabilidad del sobreviviente. ¿Qué nos puede decir acerca de entender, o para entender más a fondo, lo que han sido estos 10 años para quienes lograron salir con vida de allí? Es difícil contestar porque hay tantas respuestas y formas de sobrevivir para las víctimas que víctimas. Tenemos clientes que, por ejemplo, no querían escuchar hablar de esta audiencia, de este juicio, hace 3 años, porque era 7 años después de los atentados. Para ellos era demasiado tarde, y que ahora justo nos dijeron al final: estamos aliviados y contentos, en cierta forma, de haber podido participar a través de ustedes y de tener las minutas. O sea, nosotros como abogados hemos tomado notas de este juicio y al final quieren tener acceso. Al revés, hay clientes que tenían mucha expectativa alrededor de esta audiencia y que después de un par de días se decepcionaron porque es muy lento el proceso también. Lo único es que cada víctima padece de un estrés
postraumático muy particular que depende de lo que ha vivido personalmente, pero también de su vulnerabilidad inicial o de sus fuerzas iniciales. Lo único es que claramente estas víctimas necesitan un apoyo terapéutico, psicológico, psiquiátrico toda la vida y puede para ciertas víctimas ser imposible vivir. No sé si lo comentaron, pero de las 130 víctimas de Bataclan, 2 se suicidaron entre los atentados y el día de hoy. Entonces ahora se considera que hay 132. Entonces, y a la vez hay víctimas, y yo escuchaba esta mañana el presidente de una asociación que se llama Life for Paris, que es una asociación muy implicada, muy involucrada en la reparación de las víctimas. Lo escuchaba en la radio esta mañana en Francia y decía que hoy era el día en el cual que habían elegido para terminar su asociación, porque los lazos humanos iban a permanecer para siempre, pero que como ahora ya hay un lugar de memoria oficial, este jardín museo del cual les hablaba, piensan que es tiempo de terminar con esta asociación. Entonces, hay un sufrimiento inmenso, pero también hay formas de reaccionar muy particulares en función de los individuos. Y yo creo que por lo menos la justicia francesa tiene muchos defectos, pero yo creo que este acompañamiento global de las víctimas de terrorismo que proponemos es un acompañamiento que puede permitir salir adelante y salir un poco de su condición de víctima, justamente. Pues bien, era Clemence Witt, abogada penalista, quien, lo decíamos, ha estado representando a las partes civiles hispanohablantes en el caso del Bataclan, que hoy cumple 10 años. Clemence, muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.